Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados internacionales en donde estaremos hablando del comportamiento de las bolsas, qué podemos esperar y algunas preguntas y respuestas. Pero antes de invitarlos a esta masterclass que haremos el próximo día miércoles sobre impuestos para pymes. Ya es una trilogía lo que hemos estado haciendo en el último tiempo, hablando de impuestos para inversionistas, impuestos personales, impuestos para pymes, y nos acompañará como siempre Mauricio González, amigo de la casa, experto tributario, el miércoles 11 a las 19 horas. Así que el link está acá abajito para que se inscriban y puedan aprender de todo lo que está pasando también en este ámbito de las pymes, que también puede que cambien algunas cosas, que ha sido la tónica en el último tiempo también con las reformas que hemos visto en Chile. El Dow Jones cae la última semana un 0,8%, mientras que el S&P 500 sube un 0,8% y el Nasdaq sube bastante, un 3,1%. Se ve una diferencia significativa entre lo que es el comportamiento de las acciones tecnológicas y las empresas más tradicionales, así que lo veremos más adelante en el tablero. El índice VIX cae un 4,1%, está todo muy tranquilo, siguen las bolsas registrando máximos históricos, así que todo en calma. Y el Bitcoin sigue avanzando, subió en la semana más de los $100.000, retrocede un poco en el inicio de la semana, pero de todas formas mantiene un buen comportamiento en los últimos días. El petróleo WTI cae un 1,2%, el oro cae en un 1% y el cobre, después de varias semanas, se comienza al parecer a recuperar en esta última semana y en el inicio de la que comienza. Acá está el tablero, como les decía, bastante rojo en todos los sectores más tradicionales: financiero, healthcare, industrial, real estate, utilities y también energía, mientras que las acciones tecnológicas son las que soportan la semana. Y ahí tenemos un avance de Tesla de más del 12%, Amazon más de un 9%, muy importante ese salto de Amazon, Microsoft subiendo cerca de un 5%, Meta subiendo más de un 8%, así que la verdad que todo el sector tecnológico comportándose de muy buena forma en la última semana. Y esto se puede atribuir a que el rally posterior a la elección de Donald Trump se mantiene. No ha cambiado mucho el panorama respecto a estas primeras señales que se observaron a partir de la elección de Donald Trump. Por otro lado, también han bajado los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años, lo cual también eso ratifica que vienen más bajas de tasa. Por lo tanto, es un escenario ideal para los mercados accionarios, en donde tenemos estabilidad económica, crecimiento económico que se mantiene por ahora, y por otro lado baja de tasas, que eso sigue fortaleciendo a todos los activos. Y acá podemos ver cómo está siendo el año. Ya en la última parte del año ya estamos cerca de cerrar con estos muy buenos indicadores, como por ejemplo el Bitcoin, que sube en el año un 136%, las acciones de crecimiento están más ligadas al sector tecnológico, suben un 37% prácticamente, el Nasdaq 100 sube un 29%, al igual que el S&P 500. Entonces la verdad, el desempeño de las acciones tecnológicas y de la bolsa norteamericana sigue siendo increíble, sorprendente, no ha parado de subir este año. Y por el lado negativo tenemos a los commodities cayendo un 0,6% y los bonos del tesoro de largo plazo de 10 años, o más bien de más plazo, porque este es el TLT que incluye los de 20 en adelante, cayendo un 1%. Así que el escenario ha sido muy bueno para las acciones. Si miramos acciones de los mercados emergentes, incluso también suben un 10%. Así que la verdad que el desempeño accionario ha sido muy bueno en lo que va del año. Y esto va de la mano también con las cifras que se van conociendo semana tras semana. Conocimos, por ejemplo, el ICM de servicios, que no salió muy bueno. Vuelve a acercarse a este nivel de 50 puntos. Quedan 52,1 y eso alimenta la posibilidad de baja de tasas para la próxima semana por parte de la Fed. Por otro lado, tenemos el empleo en Estados Unidos, que si bien aumenta mucho la creación de empleo y se corrige un poquito al alza la del mes pasado, la tasa de desempleo sube al 4,2%, lo cual también ratifica que el mercado laboral está lentamente desacelerándose un poquito, y eso también alimenta la posibilidad de esta baja de tasas por parte de la Fed. Así que todo esto nos lleva a que la probabilidad de baja de tasas por parte de la Fed de la próxima semana, el 18 de diciembre, haya aumentado a un 85,1%. La semana pasada estaba en un 66%, así que el salto es significativo y por lo tanto ratifica que la próxima semana la Fed podría nuevamente bajar las tasas. Y si nos vamos a las próximas dos reuniones, que es la de diciembre y la de enero, también aumenta la probabilidad de dos bajas de tasas. Ya la probabilidad de mantención de tasas entre diciembre y enero, que no era baja la semana pasada, era un 25%, ahora
ha disminuido a un 10%. Y por lo tanto, estamos en una alta probabilidad todavía de que en estas dos reuniones de diciembre y enero solamente tengamos una baja de tasa, que sería en diciembre, pero ha aumentado también a que eventualmente se pueda bajar también la tasa en enero. Así que todo esto va de la mano con esta debilidad muy pausada, muy controlada económica en Estados Unidos, y que eso alimenta la posibilidad de baja de tasas y nos lleva a que el bono del tesoro de 10 años vuelva a caer. Esto es una muy buena noticia en general para el mercado, para la economía, para Chile incluso, porque si bajan las tasas de largo plazo en Estados Unidos, eso hace que las tasas en el mundo también caigan, y eso nos puede llevar a que en Chile también las tasas hipotecarias puedan caer en el futuro. Lo hablaremos más en detalle en la visión semanal nacional. Así que ya queda atrás este techo muy importante que estuvo ahí coqueteando el bono del tesoro de 10 años, de intentar romperlo en 4.40 y fracción. Ya estamos más cercano, o más bien bajo el 4.20. Así que eso es una buena noticia desde el lado de las tasas. Dólar index todavía no logra consolidarse bajo esta tendencia alcista del último tiempo. Se mantiene la presión al alza, pero ya bastante alejado del techo mayor sobre los 107 puntos. Así que si es que llegara a romper este soporte, esta tendencia que se está observando en el dólar index, podríamos ver caídas adicionales y por lo tanto manteniéndose en este gran amplio rango lateral del dólar index. Y lo que hablábamos al inicio, nueva semana de máximos para la bolsa norteamericana, para el S&P 500. Tenemos ya en el año 57 máximos históricos, y eso da cuenta de que todavía seguimos en una racha imparable. Solamente el año 2022-2023, o más bien el 2023, no tuvimos máximos históricos. El 2022 tuvimos solamente uno, que fue a inicio de año, pero desde el año 2013 a la fecha hemos visto un rally impresionante para la bolsa norteamericana, que muchos creemos no es sostenible en el mediano plazo, pero todavía sigue ese impulso, y mientras permanezca la tendencia alcista, todo está tranquilo. De hecho, acá está el gráfico del S&P 500 que hemos estado mostrando las últimas semanas. Tenemos un amplio canal alcista que nos llevaría eventualmente a los 6.200 puntos por la parte alta, y una pequeña directriz con más pendiente en el último tiempo, que nos lleva a soportes hoy en día importantes en torno a los 6.000 puntos, quizá un poquito más abajo. Así que la presión alcista se mantiene, ya estamos cerca de los 6.100 puntos y el rally continúa. Y esto también haciendo mención a los rallies que hemos visto en el último tiempo. Acá tenemos el rally del Bitcoin, que es una estadística bien interesante que nos muestra esta última semana Bespoke, y el Bitcoin sube un 1.200%, o se multiplica por 12 en los últimos 5 años. Todos sabemos lo que ha pasado con el Bitcoin, todos sabemos este gran rally que se ha observado en las criptomonedas. Ahora, si lo llevamos comparativamente hablando a acciones norteamericanas, en los últimos 5 años hay algunas empresas que se benefician aún más de esta macro tendencia de las criptomonedas. De hecho, Nvidia se multiplica por 26 en los últimos 5 años. Así que ¿cuál es la diferencia del Bitcoin respecto a estas empresas? Que las empresas se benefician eventualmente por estas tendencias. Además, Nvidia ha vivido grandes cambios en el último tiempo y ha aprovechado varias grandes tendencias, dentro de las cuales están los gamers, la minería en el Bitcoin y también, ahora último, la inteligencia artificial. Así que esa es la ventaja de una empresa, que crea valor para la sociedad, que genera utilidades, y por lo tanto eso eventualmente se multiplica por más veces que un activo que no genera flujos como el Bitcoin, y que de todas formas ha sido un activo muy importante, atractivo, que ha subido mucho, pero hay empresas que se han beneficiado más aún por esta tendencia. Nos vemos en abril del 2025 en el Patrimore Summit con Aswad Damodaran. Aprovechen de comprar sus entradas aún con precio rebajado. Entiendo que los descuentos grandes van a estar hasta 31 de diciembre, así que aprovechen. El próximo año, en abril, traeremos a este gran exponente de la valorización de empresas a nivel global. ¿Qué podemos esperar para esta semana? Tenemos cifras muy importantes, como son las de inflación. Siempre es importante mirar el empleo, y luego es importante mirar los datos de inflación en Estados Unidos, que se espera conozcamos una cifra del 0,3% en el mes de noviembre, y la inflación de los últimos 12 meses quede en el 2,7%. Así que todavía sigue la inflación bastante bajita, puede caer más, es lo que todos esperamos o la Fed espera, pero por ahora ya la inflación está bastante controlada.
controlada. Otros datos de inflación durante la semana y como siempre, peticiones semanales de desempleo en Estados Unidos y también conferencia de prensa en Europa a partir de una decisión de tasas que se espera nuevamente el Banco Central Europeo baje las tasas. Y cosas que hay que tener en cuenta, por ejemplo, respecto a la inflación, es el petróleo. Y el petróleo está en la parte baja de este rango en niveles de piso en torno a los 65 a 66 dólares. Más abajito, otro piso más importante aún en los 64 dólares. Así que la presión a la baja del petróleo es muy buena. Siempre tiene dos miradas esto. Por un lado, es bueno para la inflación que se controle. Por otro lado, es malo que el petróleo caiga porque eso demuestra debilidad económica. Pero mirando el comportamiento del petróleo del último tiempo, debería ser un factor también bajista para la inflación. Y mirando las tendencias de lo que es este mes de diciembre, en la bolsa norteamericana tenemos un impulso inicial, luego una corrección que es el momento que estamos viendo hoy en día, eventualmente con una pausa o pequeña corrección para desde mitad del mes de diciembre en adelante ver un fuerte rally. Y lo que más se podría haber beneficiado posterior a estos días y a partir de la segunda mitad de diciembre es el Russell 2000. El Russell 2000 viene con un poquito de rezago, es un índice amplio de empresas más pequeñas y está hoy día cercano a un techo importante. Si bien el S&P 500 rompe máximos, el Russell 2000 no ha traspasado esos máximos. Por lo tanto, acá puede haber una oportunidad en el sentido de que se acople el Russell 2000 a lo que es el desempeño de las acciones tecnológicas y el S&P 500, las acciones más grandes norteamericanas. Así que a tener en cuenta que en términos estadísticos puede ser atractivo y también en términos técnicos esta eventual posible ruptura de máximos podría ser interesante también. Para finalizar, algunas preguntas. José, muchas gracias por la info, gracias a ti. Jorge, muchas gracias a ti también. Eric, hola Sergio, gracias por sus comentarios. Consulta, ¿cómo le podría ir a México y Canadá según las medidas arancelarias de Trump para el 2025? Mucho ruido, pocas nueces, dicen. En general, creo que la pelea de Trump está más bien al otro lado del mundo, con China. Y por lo tanto, yo creo que evidentemente el discurso de Trump siempre ha sido el mismo. Tirar el tejo pasado, ser muy agresivo en sus declaraciones para después sentarse a conversar y llegar a acuerdos que beneficien a Estados Unidos. Así que, obviamente, esto que ha hecho en el último tiempo Trump va en esa dirección, creo yo, pero todo se tiende a moderar. Y si a Estados Unidos le va bien, evidentemente también le va bien a México y Canadá. Así que yo no sería muy negativo con eso que se ha hablado en las últimas semanas. Está para entrar en la bolsa argentina con Milei. Ya pasó la vieja, como dice el dicho. Muchas veces cuando los cambios se producen antes que el cambio real se produzca, o sea, a partir de expectativas, y cuando ya cambia todo, ya es algo tarde. De hecho, la bolsa argentina es una de las bolsas que medidas en dólares ha tenido un gran salto este año. Ahora, la pregunta que nos debemos hacer es ¿qué tanto más puede impactar a futuro Milei en la economía, en todo? Y eventualmente por ahí todavía puede ser temprano, pero la verdad que el mercado argentino es bastante pequeño y ya se ha beneficiado bastante en el último tiempo. Eso sería esta semana. Que tengan una muy buena primera quincena de diciembre, siempre duro diciembre, muchas cosas. Así que bueno, estaremos acá viendo más contenido, más información y tenemos este webinar próximo miércoles. Están todos invitados para aprender más sobre impuestos. Que estén muy bien, nos vemos. Chao, chao.